En los próximos minutos nos vamos a detener en México. La candidata oficialista, heredera política del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, parece que ha obtenido una rotunda victoria en las elecciones presidenciales celebradas este domingo en el país. Vamos a comprobar qué puede deparar su llegada a la presidencia del vecino del sur de Estados Unidos y vamos a comprobar cómo está ahora mismo la economía mexicana de la mano de José Carlos Sánchez, economista senior de HSBC México. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Bueno, México va a tener a su primera mujer presidenta, es Claudia Sheinbaum, que es Ujú. científica de 62 años, acaba de ganar las elecciones presidenciales en el país. Su rival, la candidata opositora de centro derecha, Xóchitl Gálvez, habría obtenido pues algo menos del 30% de las papeletas según resultados preliminares. Al final, la vencedora, como decimos, es la heredera del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego lo que deben esperar los mexicanos es simplemente una continuación de sus políticas o esperan que aporte algo nuevo la próxima presidenta mexicana. Sí, Rocío, mira, fue una victoria contundente, como bien lo mencionas, prácticamente con el margen más grande que hemos tenido en las elecciones recientes en México. Y Claudia Sheinbaum, pues es una persona bastante allegada al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo cual esperamos que haya una continuidad en la mayor parte de la agenda económica. De hecho, hay mucha sincronización y pareciera que esta transición debería ser una transición pues bastante ordenada, porque no esperamos que venga algo adicional, ¿no? Al contrario, en los últimos meses hemos escuchado pues mucho sobre los temas pendientes que hay y sobre cómo la futura presidenta podría abordarlos. Entonces creo que a grandes rasgos vamos a ver una continuidad en diversos temas. Ahora mismo, ¿en qué punto diría que está la economía mexicana? Está en un punto en el cual la economía mexicana sigue creciendo, pero ciertamente está creciendo a un ritmo más lento. Al primer trimestre del 2024, la economía mexicana lleva acumulados 10 trimestres consecutivos de crecimiento a tasa trimestral. Sin embargo, los últimos dos trimestres muestra un ritmo mucho más moderado con respecto a los primeros 8, en donde todavía había un cierto efecto de recuperación relacionado a la pandemia. Entonces creemos que hacia adelante estamos todavía en un ciclo de expansión, pero que podría darse de manera mucho más contenida, también porque pues una parte de las fuentes de crecimiento externas, particularmente asociadas con Estados Unidos, podrían empezar a moderarse si efectivamente la demanda externa empieza a enfriarse un poquito. Y creemos que si bien muchos de los canales de crecimiento internos tienen un piso más sólido actualmente, también deberían de empezar a moderarse un poco en los siguientes trimestres. Pero en el plano económico, ¿cuál dirían ustedes que es el principal problema al que se enfrenta ahora mismo la nueva presidenta? Sí, creo que hay algunos temas estructurales que han estado sobre la mesa por algunos meses, años. Por ejemplo, hoy en día se ha vuelto bastante evidente que hay muchas áreas de oportunidad en algunas industrias, particularmente hablando de la parte energética, en donde se necesita una participación más importante del sector privado. Entonces, creemos que estos temas, junto con otros retos que han surgido últimamente, por ejemplo, dadas las altas temperaturas que hemos estado teniendo en el país, particularmente en algunos estados que son productores de productos agrícolas, temas, por ejemplo, de escasez de agua, pues serían dos de los temas que yo pensaría que son más urgentes para abordar tan pronto como tome el rol la nueva presidenta, ¿no? Hablaba antes de crecimiento sí para México, pero digamos que un poco más suave, más flojo. A esto se tiene Ujú, que enfrentar y de hecho hace muy poquito el Fondo Monetario Internacional hablaba de una desaceleración de la economía mexicana. Pasaba su estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto hasta el 2,4% este año. Revisaba, por tanto, en 3 décimas esa estimación anterior. El mismo Banco de México también acaba de recortar recientemente esa ujú. estimación, la deja en la misma cifra, en el 2,4%. Hablábamos al principio de continuidad, que es lo que cabía esperar con esta nueva presidenta. Con este crecimiento económico que sigue, pero de manera más suave, hay desaceleración en el crecimiento económico.
lo de tomar decisiones difíciles, ¿lo ve factible en esta nueva administración o va a seguir con esa receta clara de aumento del gasto público? Es una muy buena pregunta. No, yo creo que la idea es volver un poco a una senda de consolidación fiscal. Creemos que hacia adelante el gasto público debería de mantenerse pues, relativamente sin muchos cambios, probablemente con incrementos un poquito más moderados con respecto a lo que vimos en 2024. Para dar un poco de contexto a lo que estoy diciendo, en 2024 vimos, por ejemplo, en el presupuesto un déficit primario de 1.4% del PIB. Es uno de los déficits más amplios que hemos tenido últimamente y la idea que tiene la actual Secretaría de Hacienda y que probablemente vamos a ver una continuidad hacia 2025, como efectivamente se plantea ahora, que de hecho el secretario de Hacienda podría continuar en el rol. La idea es justamente volver a un superávit primario, es decir, tratar de contener la parte del gasto y quizás con ingresos que pudieran crecer moderadamente, poder regresar a esta senda. Entonces, creo que más o menos así es como lo estamos viendo, ¿no? En México en los últimos meses se ha hablado mucho de relocalización de empresas. El último gobierno se ha esforzado en ofrecer incentivos fiscales en distintos sectores productivos clave para atraer esa inversión privada hacia el país. ¿Cómo ha resultado exactamente esta política? ¿Realmente lo que se ha producido es reinversión de empresas que ya estaban en México o han llegado inversiones de compañías nuevas? Sí, mira, la mayor parte de la inversión extranjera directa que hemos estado viendo últimamente está relacionada con reinversión de utilidades de empresas que ya operan en México. Sin embargo, creemos que en los últimos años el tema de la relocalización de cadenas de producción es algo que se ha vuelto mucho más parte de la narrativa estructural del país, simple y sencillamente por la relación comercial que tiene México con Estados Unidos. Nosotros en HSBC, como entendemos este fenómeno, es un esfuerzo por parte de empresas globales por mitigar riesgos asociados a cadenas de producción. Y entonces la búsqueda natural es qué otro país o qué otro destino podría ofrecerme una oportunidad para producir. Y si vemos, por ejemplo, hoy en día una fotografía de la economía global, estamos hablando que Estados Unidos, Canadá y México juntos importan un poco más del 18% de las importaciones totales que hay a nivel global. Entonces, esto pone a México como un candidato muy fuerte al ser un país manufacturero, pues lo pone como un candidato muy bueno para atraer flujos de inversión. Ahora, el hecho de que haya una reinversión de utilidades muy dominante, creemos que no necesariamente choca con esta idea estructural de la relocalización de cadenas, porque al final de cuentas lo que pensamos es que las empresas que ya conocen al país, que ya conocen cómo funciona, que ya están establecidas, que ya tienen desarrollados ciertos procesos logísticos de comercio con Estados Unidos, claramente van uno o dos pasos adelante de a lo mejor las empresas que están considerando a México como una opción, pero que todavía no están aquí. Hmm. Entonces, el hecho de mantener ese capital y esos flujos dentro del país, creemos que no necesariamente choca con eso. Ahora, habrá que ver en los siguientes años que efectivamente se empieza a materializar la llegada de nueva inversión para confirmar que efectivamente es una tendencia mucho más estructural, pero a grandes rasgos creemos que es algo pues que se ha vuelto más eh, fuerte dentro de la narrativa de México, ¿no? Por esta relación con Estados Unidos. Últimamente estamos muy pendientes de cualquier movimiento de los bancos centrales en todo el Ujú, mundo prácticamente. En marzo el Banco de México recortaba tipos por primera ujú, vez en 3 años. En mayo los mantenía sin cambios. También en ujú. México la inflación le está complicando, digamos, la escena, las decisiones a su banco central, como ocurre en su vecino del norte, en Estados Unidos. Te diría que sí. Creo que también en México todavía no regresamos al objetivo que tiene el Banco Central para la inflación de 3%. Es cierto que hemos visto una mejoría muy importante en 2023, prácticamente después de haber visto un pico de inflación en la última parte del 22 alrededor de 8.50. Hoy en día tenemos una inflación anual por debajo de 5%, alrededor de 4.80. Hemos visto un repunte en la inflación que está asociada a la parte de precios agropecuarios y de precios de energía, es decir, del componente no subyacente. Y esto lo que nos hace pensar a nosotros es que
aunque Banco de México ha sido cauteloso, los choques que hemos visto últimamente están asociados con el componente no subyacente. Si vemos la parte subyacente, que es la que está más relacionada con política monetaria y con tipos de interés, que Mm. son precios de mercancías y de servicios, afortunadamente hemos seguido visto una trayectoria descendente. Hoy en día la tasa anual de la inflación subyacente está en 4.3% y con expectativas de inflación de 12 meses por debajo de 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que con los tipos de interés en los niveles actuales de 11% y expectativas por debajo de 4%, tenemos una tasa real superior al 7%, lo cual pues, es un poco excesivo para la economía mexicana y por lo tanto creemos que quizás tan pronto como en junio, Banco de México podría recomenzar los cortes graduales de 25 puntos base en los tipos de interés hacia adelante, ¿no? Una cosa más, para el peso mexicano, ¿con qué escenario trabajan ustedes? Sí, mira, nosotros tenemos una expectativa de 17.50 para final de este año, peso dólar. Creemos que lo va a seguir anclando justamente esta tasa real que te platico. Si vemos, por ejemplo, toda la canasta de países emergentes, esta tasa real que ofrece México es de las tasas más altas que hay. Entonces, creemos que ese es un ancla importante. Si además le agregamos el tema de las remesas, que para México es un factor también muy importante, solo para dar un poco de contexto, México está recibiendo al año un poco más de 60.000 millones de dólares en remesas provenientes de Estados Unidos, más posibles aumentos en flujos de inversión extranjera directa asociado al tema de relocalización de cadenas de producción, más los flujos que puedan entrar por turismo. Creemos que pues hay una entrada de dólares importante que debería de mantener al tipo de cambio relativamente bien anclado. Evidentemente hay factores que debemos considerar. Uno, por ejemplo, lo tuvimos el día de ayer. Creo que fue una sorpresa haber visto una victoria tan contundente por parte de Morena. Y creo que el siguiente evento que el mercado va a estar mirando y que pudiera generar cierta volatilidad, pues evidentemente son las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Entonces, a grandes rasgos trabajamos con el escenario de un tipo de cambio hacia el 17.50 para final de año y Mm. con posibles eventos de volatilidad una vez que nos acerquemos a las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Con ello nos quedamos. José Carlos Sánchez, economista senior de HSBC México. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Al contrario, Rocío, un gusto y muchas gracias a ustedes. Muy buen día.